Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otro video más. En este video estaremos trabajando con un caso de factorización llamado diferencia de cuadrado. Lo primero que tenemos que saber que es una diferencia de cuadrado. Una diferencia de cuadrado es la diferencia entre dos cuadrados perfectos. Por ejemplo, tiene esta forma: a cuadrado menos b cuadrado. Para factorizar una diferencia de cuadrado, lo primero que tenemos que buscar las raíces de cada uno de esos términos. Por ejemplo, la raíz cuadrada de a cuadrado y la raíz cuadrada de b al cuadrado. Raíz cuadrada de a al cuadrado. Sabemos, por ser operaciones inversas, la potenciación y la radicación, ese cuadrado elimina esa raíz y nos queda a. El mismo procedimiento en el segundo término. Ese cuadrado elimina esa raíz y nos queda b. Ya tenemos las raíces de esos dos términos. Entonces, ahora, para factorizar una diferencia de cuadrado, simplemente abrimos dos paréntesis. En el primer paréntesis vamos a poner la suma de las raíces. En este caso, a más b. Y en el segundo, la diferencia de esas mismas raíces. Entonces, a menos b. Y esta sería entonces la factorización de una diferencia de cuadrado. Ahora vamos a hacer otro ejemplo numéricamente. Entonces vamos a tener x cuadrado menos 4. El mismo procedimiento. Sacamos raíz cuadrada de x cuadrado y raíz cuadrada de 4. Raíz cuadrada de x cuadrado, sabemos que va a ser x porque ese cuadrado me elimina la raíz, me queda x. Raíz cuadrada de 4, por consiguiente, sabemos que es 2. Ahora, solo nos queda expresarlo en dos paréntesis como la suma de esas raíces por la diferencia de esas mismas raíces. Entonces vamos a tener x más 2 por x menos 2. Esa sería entonces la factorización de la diferencia de cuadrado de x al cuadrado menos 4. En este caso vamos a trabajar con una diferencia de cubo. Una diferencia de cubo no es nada más y nada menos que una diferencia de cubo perfecto. Tiene la forma de a al cubo menos b al cubo, donde cada uno de esos términos son cubos perfectos. Para factorizar una diferencia de cubo, al igual que la diferencia de cuadrado, lo primero que hacemos es sacar la raíz cúbica de cada uno de esos términos. Entonces vamos a tener raíz cúbica de a al cubo y la raíz cúbica de b al cubo. Aquí, por ser operación inversa, la factorización y la radicación, ese 3 que está como exponente me elimina la raíz cúbica, entonces me queda a. Aquí el mismo procedimiento, ese 3 me elimina esa raíz cúbica y me queda la b. Ya ahí tenemos las raíces de cada uno de esos términos. Ahora, para factorizarlo, expresamos eso en dos factores: un factor grande y un factor pequeño. El primer factor estará formado por la diferencia de las raíces, el signo que lleva la diferencia de cubo. En este caso, a menos b. El segundo factor estará formado por la primera raíz al cuadrado, en este caso, a cuadrado, más la primera raíz por la segunda
A por B más la segunda raíz al cuadrado. Y ahí queda factorizada la diferencia de cubos que teníamos aquí al principio. Simplemente, el primer factor estará compuesto por la diferencia de sus raíces. Luego, en el segundo factor estará la primera raíz al cuadrado más la primera raíz por la segunda más la segunda raíz al cuadrado. Todos los signos en la diferencia de cubo del segundo factor son positivos. Ahora le estaré presentando un ejemplo de forma numérica. Por ejemplo, si tenemos x al cubo menos 64. Para factorizar eso, lo primero que tenemos que buscar son las raíces de cada uno de esos términos, las raíces cúbicas. En este caso voy a tener raíz cúbica de x al cubo y la raíz cúbica de 64. Pues utilizamos la propiedad de por ser operaciones inversas, la potenciación y la radicación, esa potencia me elimina esa raíz cúbica y me queda que la raíz cúbica de x al cubo es x. En cuanto al 64, la raíz cúbica de 64 es 4. ¿Por qué? Porque 4 por 4 son 16 y 16 por 4 son 64. Que tener el 64 es lo mismo que tener raíz cúbica de 4 al cubo. Y propiedad, ese cubo se me va con ese índice cúbico y me queda el 4 como raíz cúbica de 64. Ahora podemos utilizar ese procedimiento que está aquí para factorizarlo. Abrimos nuestro par de paréntesis. 1 y 2. En el primero vamos a tener la diferencia de esas raíces, x menos 4. En el segundo obtendremos la primera raíz al cuadrado más la primera raíz por la segunda, o 4 por x, que es 4x, más la segunda raíz al cuadrado, que en este caso es 16, y así queda factorizado nuestro ejercicio x al cubo menos 64. En esta ocasión estaremos trabajando con una suma de cubos. Una suma de cubos es la suma de dos cubos perfectos. Tiene la forma a al cubo más b al cubo. Para factorizarlo, al igual que la diferencia de cubos, solo tenemos que buscar las raíces cúbicas de cada uno de esos términos. Luego abrir dos pares de paréntesis, donde el primero está formado por la diferencia, por las sumas, que es el signo de la operación que estamos realizando, de las raíces cúbicas, y el segundo factor por la primera raíz al cuadrado menos la primera raíz por la segunda más la segunda raíz al cuadrado. A diferencia en la suma de cubo con la diferencia de cubo es que en el segundo paréntesis los signos aparecen intercalados. Empezamos. Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer para factorizarlo es buscar las raíces cúbicas de a al cubo y la raíz cúbica de b al cubo. Por ser inversa la potenciación y la radicación, esa potencia me elimina ese índice, entonces me queda a como raíz cúbica de a al cubo. El mismo procedimiento con la b. Esa potencia me elimina ese índice y me queda b.
Ya tenemos las raíces. Ahora lo que nos queda es armar la factorización. ¿Qué hacemos? Abrimos un primer paréntesis aquí y uno más grande. En el primer paréntesis vamos a poner la suma de las raíces más b. En el segundo paréntesis vamos a poner la primera raíz al cuadrado menos la primera raíz por la segunda AB más la segunda raíz al cuadrado b cuadrado. Y ahí queda factorizado nuestra suma de cubo de a al cubo más b al cubo. Ahora vamos a hacerlo con números. Por ejemplo, tenemos x al cubo más 27. Lo primero que tenemos que hacer es buscar las raíces cúbicas de cada uno de esos términos. Entonces vamos a tener raíz cúbica de x al cubo, y el 27 podemos expresarlo como raíz cúbica de 3 al cubo. ¿Por qué? Porque 3 por 3 por 3 es igual a 27. Podemos expresarlo así y de esta forma. De esta forma supongo que queda más claro. Entonces, empezamos. Ese 3 elimina ese índice por ser operaciones inversas. Entonces me queda que la raíz cúbica de x al cubo es x. En cuanto al 3, ese 3 que está de exponente me elimina el 3 que está como índice y nos dice que raíz cúbica de 3 al cubo es 3. Ahora lo que tenemos que hacer es abrir los dos paréntesis. Entonces vamos a tener el primer paréntesis pequeño y el otro más grande. En el primero vamos a tener la suma de sus raíces, que es x más 3. En el segundo paréntesis vamos a tener la primera raíz al cuadrado, que es x cuadrado, menos la primera raíz por la segunda, que es 3x, más la segunda raíz al cuadrado, que es 9. Ahí queda factorizada nuestra expresión x al cubo más 27. Esperando que hayan entendido cada uno de los videos planteados. Más adelante estaré explicando otro ejercicio sobre el tema. Muchas gracias.